Hola y bienvenidos a Vivir con Estilo. Soy Inmaculada Gómez, coach cuántica, conferenciante motivadora y autora del libro Cómo llegar a los 70 con estilo y a veces con mucho estilo. Aquí cada semana descubrirás cómo vivir con plenitud y alegría, superando retos y disfrutando cada etapa de tu vida, desde hábitos mentales hasta consejos prácticos de bienestar. Te invito a unirte a este viaje emocionante. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Estilo. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que considero profundamente transformadora. A lo largo de nuestra vida solemos buscar respuestas. Queremos saber qué decisión tomar, qué camino elegir, cómo resolver un problema o cómo superar una dificultad. Sin embargo, con el paso de los años he descubierto que las respuestas más importantes rara vez aparecen de manera espontánea. Antes de llegar a ellas, suele ocurrir algo mucho más significativo. Nos hacemos una pregunta diferente. Las preguntas tienen un poder extraordinario porque son capaces de abrir puertas que permanecían cerradas, nos obligan a detenernos, observarnos con sinceridad, a mirar más allá de las explicaciones automáticas que llevamos años repitiéndonos. Muchas veces vivimos atrapados dentro de creencias que nunca hemos cuestionado. Las damos por ciertas porque siempre han estado ahí, porque forman parte de nuestra historia o porque las aprendimos cuando éramos niños. Sin embargo, llega un momento en el que una pregunta sencilla puede hacer tambalear toda una estructura mental que parecía inamovible. Por eso, hoy quiero hablarte del arte de cuestionar tus creencias. No para entrar en conflicto contigo mismo, sino para descubrir nuevas posibilidades. Porque detrás de muchas limitaciones hay una pregunta pendiente y detrás de muchas transformaciones también. ¿Puede una pregunta correcta hacer cambiar la mirada? Hubo una época de mi vida en la que me hacía una pregunta de forma recurrente. Era una cuestión que me acompañaba en distintos hábitos y que me generaba bastante frustración. Me preguntaba por qué muchas veces las personas no me escuchaban. En reuniones, conversaciones o situaciones cotidianas tenía la sensación de que me interrumpían, de que mis opiniones pasaban desapercibidas o de que aquello que yo decía parecía tener menos peso que lo que expresaban otras personas. Durante mucho tiempo observé esta situación desde fuera. Pensaba que el problema estaba en los demás. Consideraba que quizá no sabían escuchar, que eran poco respetuosos o que simplemente no mostraban interés. Sin embargo, cuanto más repetía esa experiencia, más evidente se hacía que había algo que todavía no estaba comprendiendo. La verdadera transformación llegó cuando cambié la pregunta. En lugar de preguntarme por qué los demás no me escuchaban, empecé a preguntarme qué estaba ocurriendo dentro de mí. Aquello fue muy incómodo porque suponía dejar de mirar únicamente hacia afuera y comenzar a observarme con honestidad. Fue entonces cuando comprendí algo muy importante. Había una parte de mí que no terminaba de creer en el valor de lo que decía. Existía una inseguridad silenciosa que me llevaba a expresarme con dudas, a minimizar mis opiniones o a pensar que mis aportaciones no eran tan interesantes como las de otras personas. Aquella toma de conciencia fue reveladora. Descubrí que muchas veces no necesitamos que cambien los demás. Necesitamos cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Voy a repetir esto. Creo que es muy importante. Muchas veces no necesitamos que cambien los demás.
necesitamos cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando empecé a confiar más en mis ideas, cuando dejé de disculparme constantemente por ocupar espacio y cuando aprendí a comunicarme desde una autoestima más sólida, algo cambió. Las personas comenzaron a escucharme de una manera diferente. No porque ellas hubieran cambiado radicalmente, sino porque yo había transformado la energía desde la que me expresaba. Aquella experiencia me enseñó que una buena pregunta puede llevarte mucho más lejos que una respuesta rápida. ¿Sabías que hay creencias invisibles que pueden condicionar nuestra vida? Muchas de las limitaciones que experimentamos no tienen su origen en la realidad, sino en la interpretación que hacemos de ella. Lo curioso es que estas interpretaciones suelen instalarse en nosotros de forma tan temprana que terminamos confundiéndolas con la verdad. Durante años mantuve una creencia limitante relacionada con mi estatura. Al ser bajita, y aunque pueda parecer algo anecdótico, durante mucho tiempo asocié esa característica física con una sensación de menor valor personal. Sin darme cuenta, había construido la idea de que las personas más altas tenían más presencia, más autoridad o más capacidad para destacar. Nunca lo expresaba de forma consciente, pero actuaba desde esa perspectiva. Lo interesante de las creencias limitantes es que no suelen manifestarse como pensamientos evidentes. No nos levantamos por la mañana diciendo: hoy me siento inferior porque soy bajita. Lo que ocurre es mucho más sutil. Esa creencia influye en cómo te comportas, en cómo te presentas ante los demás y en cómo interpretas las situaciones que vives. Cuando empecé a cuestionar esa idea, descubrí que no tenía ninguna base real. Había personas admirables de todas las estaturas. Había profesionales brillantes, líderes inspiradores y seres humanos extraordinarios que no encajaban en aquel patrón mental que yo había construido. Poco a poco fui desmontando esa creencia y al hacerlo ocurrió algo que suele suceder cuando transformamos nuestra percepción interior. Cambió también la manera en la que los demás se relacionaban conmigo. Con el tiempo llegaron experiencias que jamás habría imaginado. Escribí un libro, después escribí un segundo. Empecé a impartir formaciones, conferencias y procesos de acompañamiento. Muchas personas me preguntan cómo he conseguido hacerlo. La respuesta es sencilla y profunda al mismo tiempo. Antes de realizar todo esto, tuve que empezar a creer en mí. Porque las oportunidades suelen aparecer cuando dejamos de discutir con nuestro propio valor. Una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos es: ¿por qué mantenemos durante tanto tiempo ideas que claramente nos limitan? La respuesta no siempre es evidente. Muchas de nuestras creencias nacen en la infancia. Se forman a partir de experiencias, comentarios, interpretaciones o situaciones que vivimos cuando todavía no tenemos recursos para analizarlos de forma crítica. Lo que ocurre es que con los años dejamos de verlas como creencias y empezamos a considerarlas verdades absolutas. Por eso resulta tan difícil cuestionarlas. No pensamos que estamos revisando una idea. Sentimos que estamos cuestionando una parte de nuestra identidad. Cuando una persona ha crecido creyendo que no es suficiente y que no merece ser amada, que no es capaz o que debe demostrar constantemente su valor, esas creencias terminan formando parte de su forma de ver el mundo. Y aunque le generen sufrimiento abandonarlas, puede resultar amenazante porque implicaría reconstruir una parte importante de su manera de comprenderse. En coaching
Observo con frecuencia este fenómeno. Personas extraordinarias permanecen años atrapadas en narrativas internas que dejaron de ser útil hace mucho tiempo. No porque quieran sufrir, sino porque todavía no han descubierto que existe otra forma de interpretar la realidad. Las preguntas poderosas abren caminos nuevos. De hecho, una de las herramientas más valiosas que utilizo en los procesos de acompañamiento son las preguntas. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que no existen preguntas mágicas universales. Lo que resulta transformador para una persona puede no tener ningún efecto en otra. Cada ser humano llega con una historia diferente. Algunas personas arrastran inseguridades relacionadas con su infancia. Otras han vivido experiencias de rechazo, de abandono o de acoso. Hay quienes han construido una autoestima muy frágil y quienes han aprendido a esconderse detrás de una aparente fortaleza. Por eso, las preguntas más poderosas son aquellas que nacen de la escucha profunda. Cuando escuchas de verdad a una persona, empiezas a comprender qué necesita descubrir. Y desde ahí surge la pregunta adecuada. A veces basta una sola pregunta para que alguien vea algo que llevaba años sin poder reconocer. He visto a personas emocionarse al descubrir que durante décadas habían vivido intentando agradar a los demás. He visto personas comprender que seguían enfadadas con una situación ocurrida 20 años atrás. He visto personas darse cuenta de que llevaban toda la vida buscando fuera una validación que solo podían encontrar dentro de ellas mismas. Y casi siempre esos descubrimientos empiezan con una pregunta. A veces el estancamiento no está fuera, sino dentro de nosotros. A lo largo de los años he acompañado a muchas personas que llegaban a las sesiones con una sensación muy parecida. Me decían que se sentían bloqueados, que más esfuerzos que hacían, su vida parecía no avanzar, o que llevaban demasiado tiempo dando vueltas alrededor de los mismos problemas. Curiosamente, cuando profundizábamos un poco más, casi nunca descubríamos que el verdadero obstáculo fuera la falta de oportunidades, de recursos e incluso de capacidad. Lo que aparecía una y otra vez eran barreras mucho más sutiles y difíciles de identificar, los miedos que viven silenciosamente en nuestro interior. Por eso, cuando alguien me dice que se siente estancado, me gusta invitarle a hacerse una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es exactamente lo que te impide avanzar? La respuesta inmediata suele apuntar hacia factores externos. Falta de tiempo, falta de dinero, falta de apoyo, falta de oportunidades. Sin embargo, cuando seguimos explorando, empiezan a aparecer otras respuestas mucho más profundas. A veces surge el miedo a equivocarse. Otras veces aparece el temor a ser juzgado por los demás. En ocasiones descubrimos que detrás de ese bloqueo existe el miedo a fracasar, a decepcionar a alguien e incluso a descubrir que la vida podía ser muy diferente de lo que habíamos imaginado. He comprobado que muchas personas no están realmente paralizadas por las circunstancias, sino por la interpretación que hacen de ellas. Permanecen durante años en una situación que ya no les aporta bienestar, porque el cambio les resulta más aterrador que la incomodidad conocida. Es una paradoja muy humana. Preferimos convivir con una realidad que nos limita antes que adentrarnos en un territorio nuevo, donde no controlamos el resultado. Cuando comprendí esto en mi propia vida, empecé a observar mis bloqueos desde otra perspectiva. Descubrí
que detrás de muchas dudas había expectativas. Detrás de muchas resistencias había inseguridades. Y detrás de muchos no puedo había creencias que jamás había cuestionado. Fue entonces cuando entendí que el estancamiento no siempre es una esencia de movimiento. Muchas veces es una invitación a mirar más profundamente dentro de nosotros mismos. Y lo más esperanzador de todo es que aquello que logramos identificar deja de controlarlos desde la sombra. Cuando somos capaces de poner nombre a un miedo, a una creencia limitante o a una inseguridad, comenzamos a recuperar nuestra capacidad de elegir. Dejamos de racionar automáticamente y empezamos a actuar con mayor conciencia. Ese es el momento en el que recuperamos nuestro poder personal, porque ya no estamos luchando contra algo desconocido, sino comprendiendo aquello que necesita ser transformado. Las preguntas pueden considerarse herramientas de crecimiento consciente. El coaching cuántico me ha enseñado algo que considero fundamental. Nuestra realidad cambia cuando cambia nuestro observador, y el observador cambia cuando comienza a hacerse preguntas nuevas. Si siempre nos hacemos las mismas preguntas, obtendremos las mismas respuestas y seguiremos viviendo las mismas experiencias. Pero cuando aparece una pregunta diferente, se abre una posibilidad diferente. Por eso considero que cuestionar nuestras creencias es un acto de valentía. No significa rechazar nuestra historia, significa atrevernos a revisarla. No significa negar quiénes hemos sido, significa permitirnos evolucionar. Cada vez que cuestionamos una creencia limitante, estamos ampliando nuestra libertad. Estamos dejando espacio para una versión más auténtica de nosotros mismos. Y esa transformación suele comenzar de forma silenciosa con una pregunta aparentemente sencilla que nos invita a mirar donde nunca habíamos mirado antes. Si algo me ha enseñado la vida es que las grandes transformaciones rara vez empiezan con respuestas espectaculares. Empiezan con preguntas honestas. Preguntas que nos obligan a detenernos. Preguntas que desafían nuestras certezas. Preguntas que nos permiten descubrir que muchas de las barreras que encontramos no están fuera, sino dentro de nosotros. Por eso hoy quiero invitarte a que te regales unos minutos de silencio y te preguntes: ¿qué creencia estoy manteniendo que ya no me ayuda a crecer? Tal vez esa pregunta es el comienzo de un cambio mucho más profundo de lo que imaginas. Y si deseas seguir profundizando en este camino de autoconocimiento y transformación, te invito a descubrir mis libros Cómo llegar a los 70 y Eleva tu vida, donde comparto herramientas, experiencias y reflexiones para ayudarte a vivir con mayor conciencia, libertad y plenitud. Y si sientes que ha llegado el momento de trabajar de forma personalizada tus creencias, tus bloqueos o tus objetivos vitales, también puedes acompañarme en un proceso individual de coaching, donde juntos exploraremos las preguntas que pueden abrir nuevas posibilidades en tu vida. Gracias por acompañarme una semana más. Te espero en el próximo episodio de Vivir con Estilo, porque muchas veces una sola pregunta tiene el poder de cambiar toda una vida. Hasta pronto y un abrazo.